Muy buenas tardes, Castilla y León. Les damos la bienvenida de nuevo y les agradecemos un día más su fidelidad. Hoy son varios los temas de calado. Desde ayer, Bruselas autoriza a España a limitar el precio del gas para bajar la luz y cifra en torno a un 15 o un 20% la rebaja del recibo de la luz. Pero no todo son buenas noticias. Argelia ha decidido proceder a la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que hasta ahora regía las relaciones entre ambos países. Así se plantean varios interrogantes y bastante preocupación, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo va a afectar a la llegada del gas a España y cómo va a afectar al precio? Como en otras ocasiones, contaremos en Vamos a ver con el analista internacional Chema Gil para explicarnos el significado de estos últimos acontecimientos. Pero ustedes también opinan. Horribles por como tenemos todavía una dependencia de su gas, me parece fatal. En el gas hay un contrato a largo plazo. Si no hay ningún vericueto real, se supone que cumplirá Argelia. Y también conoceremos en unos minutos la decisión del BCE, del Banco Central Europeo, sobre la subida de los tipos de interés. Si usted tiene hipoteca, le interesa quedarse con nosotros. Y saludamos a nuestra compañera Esther Bermejo, que hoy decide desde la cocina de un restaurante, no decide, va a contarnos, decidido lo tiene, en qué va a consistir, Esther, la nueva normativa sobre alimentos. Buenas tardes, compañera, cuéntanos. Buenas tardes, Cristina. Pues es la guerra contra el desperdicio. Y esto va a afectar pues tanto a supermercados como a hostelería. Y bueno, yo creo que todos tenemos que concienciarnos que los alimentos no hay que desperdiciarlos. Viene en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con ese fin todos pues se implican un poco más en llegar a ese objetivo. 2023, enero de 2023 va a ser cuando todos vayan un poquito a poner de su parte. Ya decimos, hostelería, supermercados, aquí ya se hace. ¿Quién no ha pedido alguna vez llevarse las sobras del restaurante en un tupper? Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica. Vamos a poner a esclarecer un poquito más todo esto. Vamos a esclarecerlo porque los datos son espeluznantes. El 30% de los alimentos que hay en el mundo se desperdician. Vamos a ver si esta normativa puede paliarlo a la medida que a nosotros nos compete. Quédense con nosotros, que comienza Vamos a ver. Pues menudos temas hay que abordar en este jueves. Querido Fernando Álvarez, bienvenido. Muchas gracias. Como sois aplicados, Buenas Gemma tardes. Martín, Buenas tardes. pues seguro que os habéis documentado pertinentemente. Bueno, arrancamos por esa decisión por parte de Argelia de proceder a la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que regía hasta el momento entre Argelia y España. Bueno, esta decisión llega a escasas horas después de la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez en el Congreso, donde defendía de nuevo el cambio, esa decisión ya estuvo tomada y así de mal se lo ha tomado el país argelino, el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Por parte del Gobierno, por parte de Pedro Sánchez, se sigue pensando, se ha pensado al menos hasta hoy, cuando se conocía esta decisión por parte de Argelia, de que este país era un socio sólido, fiable. Pero hombre, recordemos que el pasado 19 de marzo el máximo valedor de la causa saharaui, el país argelino, llamaba en ese momento a consultas a su embajador argelino y no ha vuelto a España el embajador. Pero, en fin, ustedes me dirán, ¿qué opinan? A mí me parece un error
de verdad. ¿Pero por parte de quién? ¿De Argelia? De España. Me parece un error por parte de España. Había un tratado de amistad firmado en el 2002. La posición de España tenía que ser mantener una cierta equidistancia entre Argelia y Marruecos. La situación del Sáhara Occidental es una situación muy compleja, tremendamente compleja, que no se ha resuelto desde el 75 y España tiene que tener intereses en Marruecos, por supuesto que los tiene, pero por supuesto también, y además en la situación que estamos energética, romper ahora un tratado de amistad con Argelia, que es el segundo proveedor de gas después de Estados Unidos, me parece un error garrafal. De hecho, Argelia ya ha dicho, el planteamiento al primero que le vamos a qué? dar es a Italia, ya no es España. Sí, pero que además hemos cambiado de socio amigable ¿a cambio de qué? Claro. También ahí está... Es que hay cosas raras. No sé si luego nuestro colaborador, nuestro querido Chema Gil, nos lo podrá aclarar. Gema. Hombre, pues yo opino que efectivamente, como acaba de decir, la situación del Sáhara es muy delicada diplomáticamente. Y yo creo que, claro, no se puede vender a uno para ganarte a otro. Es decir, por ganarte a Marruecos, como acabas de decir tú, Cristina, ¿a cambio de qué? Que no sé yo muy bien, ¿a cambio de qué? Pierdes tus buenas relaciones diplomáticas con Marruecos. Aparte que Sánchez lo ha hecho a espalda de todos los partidos, el resto de partidos. Es decir, yo creo que todo el mundo veía ahí un error diplomático serio. Entonces yo creo que tiene que plantearse... El Sáhara Occidental es muy delicado diplomáticamente. Haga lo que haga, ahora mismo haga lo que haga, va a quedar mal con Marruecos, lo cual también es bastante... no nos conviene para nada. Sí, la situación es complicada. Y con Argelia tampoco nos conviene para nada. Yo quiero pensar como positivo que a Argelia económicamente no le interese romper del todo con España. Creo que a ella tampoco le interesa. Y quiero pensar que esto es... pero hombre, romper el tratado es una cosa muy seria y es que es el último punto del tratado. Después de los 6 puntos hay un apartado que dice que España no mantendrá ningún acuerdo que pueda implicar a Argelia sin su consentimiento. Yo creo que Argelia ahí ha sentido que su tratado con Marruecos tenía que habérselo consentido. Claro, por otra parte España dirá, yo tengo por qué pedirte a ti permiso de nada, pero si tienes un tratado firmado en que esas decisiones se van a hablar, tú no puedes tomar esa decisión a espaldas de Argelia. Entonces yo creo que es un error diplomático muy serio del gobierno y además de muy difícil solución, y quiero pensar que Argelia no nos corte el grifo del gas porque no le convenga. Bueno, en abril, porque no le convenga. En abril el gobierno argelino amenazó, con eso mismo que está diciendo mi compañera, con dejar de suministrar gas a España. Chema Gil, buenas tardes de nuevo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un abrazo, Cristina. Menudo temita, no sé si con tu sapiencia, conocimiento y experiencia puedes aclarar algo a los telespectadores de Vamos a Ver, a los castellanos y leoneses, ante esta decisión que para los expertos era algo previsible. Desde luego para el señor Sánchez no, porque ayer volvió en el Congreso a insistir en esa posición del lado de Marruecos y a decir que tenía un socio amigable y confiable energéticamente en Argelia. Bueno, en primer lugar hay que poner de manifiesto que estamos hablando de que España está en medio de una situación conflictiva entre lo que es Marruecos y Argelia. Argelia decidió hace un tiempo romper unilateralmente las relaciones diplomáticas con Marruecos. Hay que poner de manifiesto que todo esto tiene un inicio. Hay que tener en cuenta que desde el momento en que Estados Unidos reconoce oficialmente, y no ha cambiado de postura pese a lo que se decía, reconoce oficialmente la marroquinidad del Sáhara Occidental, una serie de países, dentro de los acuerdos de Abraham, que es un espectro más amplio, pues empezaron a retomar relaciones diplomáticas con Marruecos y a invertir en la región. Por ejemplo, Israel, por ejemplo, Emiratos Árabes, en definitiva, en esa zona que fue colonia española, se estaba produciendo un cambio geopolítico bastante importante en el que estábamos ausentes. La postura española, que es anunciada en marzo a través de la carta del rey de Marruecos, de Pedro Sánchez, dirigida al rey de Marruecos, en realidad es que introduce un artículo determinado y poco más que varía la postura española. Porque la postura española desde siempre ha sido alcanzar una solución mutuamente aceptable dentro del seno de Naciones Unidas. En el año 2007 el Consejo de Seguridad valoró la opción de la autonomía como seria, creíble y realizable.
y lo que ha dicho España es que considera que es la más seria, la más fiable y la más realista. A partir de ahí es donde se produce toda esta situación. Pero antes habíamos traído a Brahim Ghali, al líder del Frente Polisario. Sí, sí. El Frente Polisario, con el consiguiente enfado y consecuencias posteriores de Marruecos. De Marruecos, es que aquí claro, claro. la conducta ha sido muy errática en todo esto, ¿no? Entonces, claro, cuando nos traemos a Brahim Ghali, alguien quiere decir, bueno, pues es que tiene nacionalidad española, por cierto, conseguida de aquella manera, y es un español que viene. Bueno, es un español que lidera un movimiento porque Claro. el Polisario no tiene embajadas, no tiene consideración de Estado, ni por Naciones Unidas, ni por la comunidad internacional en su conjunto. Algunos países le dan algún cierto reconocimiento, pero nada más. ¿Qué ocurre con Brahim Ghali? Pues será muy español, será todo lo que usted quiera, pero lidera el movimiento Polisario, que tiene declarada en estos momentos, ya en ese momento, una guerra contra Marruecos, una guerra armada. Sí, Por lo tanto, lo hicimos mal con Marruecos cuando ocultamos que aquello se debía hacer con una diplomacia paralela, bastante más eficiente a veces que la oficial, y ahora pues no terminamos de hacerlo bien con Argelia. Argelia, yo que me Es decir, que no sabemos, viendo. Chema, perdona, que no sabemos bailar. Esto de que con una hija no se puede tener dos yernos es difícil, yo lo entiendo. Esa postura equidistante, pero... claro, mira, yo entiendo perfectamente. Yo llevo 14 años y he estado yendo a Naciones Unidas. Incluso yo defiendo la posición de que al diferendo saharaui, que dura ya 50 años, más de 50 años, que hay gente, miles de personas en el desierto, en los campamentos de Tinduf, sí, bajo el dominio de Argelia, entiendo que hay que dar una solución. Creo que la solución viable es la autonomía. Ahora bien, ¿son las formas empleadas por el gobierno en todo este contexto las adecuadas? Pues no. Yo creo que en aquel momento Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, ojo, sobre el que la Constitución dice que es el responsable de dirigir la política exterior de España, que tiene una legitimidad para hacerlo, pero yo creo que sobresaltó esa línea de sentido común, de acuerdo de Estado. Y yo, desde luego, si hubiera sido Pedro Sánchez, me hubiera reunido con el señor Feijóo, que estaba a punto de coger la presidencia del PP, por cierto, en ese momento, y que además el Partido Popular, desde hace muchos años, incluso ya siendo gobierno, ha tomado, en fin, posturas de facto a favor de ese proyecto de autonomía. Yo creo que hubiera salido con una posición que representa el 80% de la soberanía popular expresada en el Congreso. Yo creo que la conducta fue errática, no se hizo con las mejores formas, por más que yo crea que verdaderamente una solución para el diferendo sería la autonomía, y es mi opinión personal. Bueno, y si nos metemos, Chema, de lleno en las consecuencias económicas que puede acarrear ese portazo en toda la cara que nos ha dado Argelia, aunque era previsible. ¿Qué pasa con el gas? ¿Va a subir? De hecho, además, la subida uno del precio creo que es directamente responsable Sonatrach y Naturgy, ¿no? Es un contrato privado. Claro, sí, es un contrato privado, pero hay que tener en cuenta que Sonatrach es una empresa pública. Es una empresa inmensa, por cierto. Además tiene intereses en las plantas regasificadoras aquí en España también. Por lo tanto, es un acuerdo que interesa mantener. ¿A Argelia? Pues sí, le interesa mantenerlo. Primero, porque nos va a subir el precio, porque en estos momentos hay que tener en cuenta que los contratos con Argelia son a 10 años vista, todavía tenemos el de suministros, es decir, lo que se nos va a mandar, y cada X tiempo, creo que son 3 años, se hace una revisión de los precios. En estos momentos estamos en esa fase de revisión de precios. Y evidentemente Argelia, no solo a nosotros, le va a encarecer el precio, dijera lo que dijera en su momento, a todo el mundo, porque es que el mercado del gas está creciendo. Claro. Una buena noticia que llega en el momento ayer mismo y que yo creo que no es ajena a la decisión de Argelia, es que Europa por fin ha hecho la aprobación definitiva de la singularidad ibérica en relación a topar los precios del gas como precio de referencia para marcar el precio eléctrico. Y todo esto va a amortiguar un poco la bueno, pues unas por otras. La balanza comercial. Claro. Otra cosa es la balanza comercial. Quiero decir que nosotros exportamos, yo creo que los últimos datos de 2021, que son de enero a agosto de 2021, exportamos unos 1.240 millones de euros e importamos 2.550 millones de euros. Argelia tiene una situación complicada interna de crisis social muy dura, con contestaciones en la calle hasta hace muy poco. Está desde hace muchos meses, está permitiendo que salgan pateras continuamente, de lo que pasa es que no se habla mucho en la tele, pero pateras que llegan continuamente a Baleares, al sureste y al levante español. Ayer mismo una docena o 13 de pateras en Baleares y una en Murcia, lamentablemente con 3 muertos
y demás, que está siendo investigado todo esto. Argelia también nos puede presionar con levantar su valla, entre comillas, marítima y dejar pasar la inmigración ilegal. Es una situación muy complicada y yo creo que en la que debemos empeñarnos y desplegar toda la inteligencia posible, toda la diplomacia posible, porque el pacto que acaba de romper, declarar roto Argelia, no regula nada del gas, pero sí regula las relaciones comerciales de cooperación al desarrollo y de intercambios culturales, y eso yo creo que enriquece la relación bilateral. Esperemos que se resuelva lo antes posible, porque desde luego es una situación complicada. No obstante, en cuanto a lo que sería suministro puro y duro de gas, que eso podría ser la mayor preocupación, hemos de decir que desde hace bastante tiempo España ha diversificado incluso su dependencia respecto de Argelia y ahora mismo estamos recibiendo mucho gas licuado desde Estados Unidos, desde el Golfo, desde el norte de Europa, y además España es la principal potencia regasificadora. Recibimos gas líquido, licuado, y regasificamos incluso para otros países de Europa. En ese sentido debemos saber conjugar nuestros activos, pero también saber cuáles son nuestras vulnerabilidades, debilidades, para poderlas enfrentar con éxito. Pues tú lo has dicho, diplomacia, prudencia, inteligencia, difícil esa postura equidistante, pero veremos lo que ocurre en los próximos meses. Gracias, un fuerte abrazo, Chema, uno de nuestros Cristina, mejores analistas internacionales y director de los estudios Universal. Solamente un segundo, porque de mi tierra hay mucha gente viviendo también en vuestra tierra, en Castilla y León, y hoy es el día de la región de Murcia. Así que un beso y un abrazo para todos los murcianos que disfrutan de vuestra tierra. Un abrazo. Gracias, Chema. Complicada la situación. Vamos a escuchar a la calle lo preocupada que está ante la noticia. O sea, no hemos arreglado con Marruecos nada realmente importante como Ceuta y Melilla, y sin embargo hemos estropeado las relaciones con Argelia. Un desastre total. Hay un intercambio comercial de 3.000 millones de euros al año, y eso pues efectivamente a las empresas españolas les afectará muy negativamente. ¿Y en el gas? En el gas hay un contrato a largo plazo. Si no hay ningún vericueto real, se supone que cumplirá Argelia. Que cada uno esté pues donde pueda estar y que no busquen complicaciones a nadie. Tendríamos que compartir un poquito todos de todas las cosas. Pues horribles por como tenemos todavía una dependencia de su gas, me parece fatal. Me imagino que en este momento estarán en conversaciones para arreglar el asunto de Argelia, porque efectivamente ahí también tenemos intereses, tanto económicos como energéticos. Habrá que tener buenas relaciones y mano derecha los ministros y que intenten arreglarlo, porque nos interesa mucho también el gas que nos mandan. Ambas manos, la derecha, la izquierda, no sé si sois taurinos o no, pero aquí cabe todo tipo de... Argelia ya ha prohibido las relaciones comerciales con España. Desde el punto de vista humanitario, en Tinduf están los refugiados, que son los saharauis que vinieron desde el 75 y les han acogido ahí, están malviviendo y solo viven porque está considerado por la ONU como el territorio más inhóspito del planeta para vivir. Y solamente viven de la cooperación y de la ayuda que le presta España y algunos países, pero sobre todo España. Si Argelia rompe esto, ¿qué pasa con toda esta gente que está allí viviendo en una situación tremenda? Porque la situación que hay entre Marruecos y Argelia es tremenda. Yo no sé si sabéis, me imagino que sí, que está el Muro de la Vergüenza, que tiene 2.700 kilómetros de largo, está considerado el sitio del mundo donde más minas hay, 11 millones de minas. O sea, el conflicto entre Marruecos y Argelia, yo he estado allí, he estado tanto en el Muro de la Vergüenza como en Tinduf, y la situación de la gente que hay allí, como se acabe la cooperación española, yo no sé qué va a pasar desde el punto de vista humanitario. Sí, yo por eso decía que a mí el tema económico tampoco me da tanto miedo, porque creo que económicamente los primeros que no les interesa romper todo el tema del gas y el comercio, creo que es a ellos.
¿vale? Porque España, evidentemente Marruecos está en una situación económica política bastante complicada como para romper tratados con otros países. Pero estoy de acuerdo con él en que yo donde veo peligro es en esa guerrilla silenciosa de, bueno, no tan silenciosa, lo acaba de decir él, que ya está empezando a venir pateras con gente. Es decir, claro, esto que pasó con Marruecos. Sí, es sí, decir, bueno, fue también que, la consecuencia directa. Sí, o sea, ¿no? ese terreno inhóspito que dice él, que bueno, alguna vez hemos visto reportajes, efectivamente, o sea, allí malviven y España es uno de los países que más les ayuda. Pero si de repente se le corta y no se le deja a España ayudar y es más, se les facilita y se les anima a venir a España. Yo creo que Argelia puede hacernos mucho daño y no solo económicamente, igual que Marruecos, sino precisamente levantando o no limitando sus fronteras. Creo que es el mayor daño que nos pueden hacer. Gemma, Fernando, siguiendo con la estela que apuntaba Chema hace unos minutos, unas por otras, ¿no? Buenas nuevas desde ayer nos llegaban de Bruselas, que autorizaba a nuestro país y a Portugal a limitar el precio del gas, esa excepción que se ha venido a llamar ibérica. ¿Esto en qué va a repercutir? Claramente en la bajada de la factura de la luz, en un 15, un 20%, y se cifra en 6.300 millones el coste de compensar a las eléctricas por parte del Gobierno. Tenemos a Alberto Chan, habitual ya, experto economista, que no nos da muy buenas noticias porque a verlas no las hay. Alberto Chan, buenas tardes. Ya nos gustaría... Muy buenas tardes. Ya nos gustaría. Luego hablamos de los tipos de interés porque son las 2 menos 10. Aún no se conoce ese dictamen por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Aún falta para conocer esa previsible, más que previsible, subida de tipos de interés, pero sí que nos gustaría también que nos hablaras sobre ese permiso que nos llegaba ayer de Bruselas. Sí, a ver, Bruselas está prácticamente ahora, por parte del Banco Central Europeo, se va a dictar ahora en cuestión de minutos la posible subida de tipos de interés que se va a dar a nivel europeo a partir de julio. Eso podemos decir que está el 95-99% de que va a haber subida de tipos de interés. Va a ser la primera subida de tipos de interés en Europa después de 11 años. Y se espera entre 0,25 y 0,50 lo que se suba en julio. O si luego, posteriormente, en septiembre, debería haber otra subida de tipos de interés, 0,25, 0,50. Y luego, finalmente, también en octubre o diciembre, otro 0,25. En general, la idea es que puede subirse los tipos de interés un 1% o un 1,25. ¿De qué va a depender que la subida en julio, repito, la primera subida después de 11 años, sea 0,25 o 0,50? Va a depender enormemente de cuál sea el dato de inflación que salga en junio. Si en junio sale un dato de inflación en la eurozona superior al 8% y que se vea que la inflación sigue con su senda alcista, aquí el Banco Central Europeo va a ser muy duro en ese aspecto y seguramente pueda tirar al 0,50. Repito, lo habitual es que sea un 0,25 ahora mismo en julio. Y hay que tener en cuenta, para que todo el mundo nos entienda, que la subida de tipos de interés afecta directamente a las hipotecas, afecta a todos los préstamos, es decir, todos los españoles que tengamos cualquier tipo de préstamo, ya sea para un coche, ya sea para un préstamo de consumo, ya sea para el préstamo más grande que se suele tener, el de la hipoteca, el de un negocio, todo eso va a afectar. ¿Por qué se suben los tipos de interés? Para parar la inflación. La inflación está al 8%, 8 y pico por ciento. ¿Cuánto suele ser la inflación habitual en Europa? El 2%. ¿Cuándo empezó a subir la inflación? Desde el verano pasado. ¿Se hizo algo hasta ahora? No. Ahí es donde está, de alguna manera, la enorme irresponsabilidad de los gobernantes a la hora de no hacer nada. ¿Por qué no se hizo nada durante un año cuando la inflación iba al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 8? ¿Al 9%? ¿Por qué? Pues yo qué sé, los economistas no lo entendemos. Sinceramente, ¿por qué no se hizo nada? Nadie lo entiende. ¿Qué va a ocurrir ahora? Y ahora viene lo malo. ¿Por qué cuando vengo advirtiendo de que va a haber esta inflación? Porque la subida de tipos de interés, que es una política monetaria restrictiva, yo la vengo advirtiendo desde octubre del 2021, de que este año ya tocaba, porque se veía que se estaba desmadrando un poco los precios. La subida de tipos de interés efectivamente va a parar a la inflación.
Pero lo que ocurre es que va a ser pero eso va a tener un coste y sobre todo los ciudadanos que nos estén viendo, Alberto, que te están escuchando en este momento, va a tener una clara consecuencia. Para una hipoteca media, por ilustrar un poco esos números y que no queden ahí, para una hipoteca de 200.000 euros, ¿en cuánto va a repercutir esa subida del 1,5% hasta fin de este año? Pues hagamos un cálculo muy aproximado, así para que la gente se dé cuenta, sobre 200.000 euros, una subida del 1,95 que puede llegar, hablamos de aquí a los próximos 6 meses, pueden ser en torno a unos 2.000 euros más al año, que eso prácticamente estamos hablando de 180, 200 euros al mes, 150, 200 euros. Es decir, un incremento, pero es que estamos hablando aquí importante. Pero eso es una barbaridad. Totalmente. Y estaríamos, es que se van a empezar a subir los tipos desde los mínimos históricos. Es decir, que el margen, aquí es donde viene lo grave, el margen que tiene el Banco Central Europeo para subir los tipos es muy alto. Porque partimos de cero. No partimos del 2 como se iniciaba en el año 2003, que se subió del 2 al 4. Ahora partimos del 0. Y lo que ocurre aquí es que al subirse los tipos de interés de forma tan agresiva, porque estamos hablando que prácticamente cada 2 meses se van a ir subiendo 0,25, 0,50. Normalmente se suele subir cada medio año. Y ahora vamos a ir subiéndolos cada 2 meses. Esta subida tan rápida, ¿qué va a suponer? Se va a intentar bajar la inflación. Pero claro, al bajar la inflación, machacando a la gente con este gasto, la gente va a dejar de gastar. Y esto se va a cargar sí o sí la economía. Y esto es tan grave que Estados Unidos, que ya empezó la subida de tipos de interés en marzo, y Inglaterra lo empezó en diciembre, aquí siempre vamos como quien dice a la cola del mundo, Estados Unidos ya da por hecho que la economía americana va a entrar en recesión. Lo dijo este mes y se quedaron tan anchos. Es decir, dan por hecho que volvemos a una recesión similar a la del 2008. ¿Por qué? Porque si subes tan rápido los tipos de interés, te cargas la economía. ¿Qué ocurre? Y puede pensar la gente, bueno, Alberto, entonces, ¿por qué? Y si los suben lentos o no los suben, pues entonces la inflación se va a cargar la economía. Entonces estamos en una disyuntiva. Bueno, es nuestro segundo tema grueso y de verdad solo sé que no sabemos nada. Estamos entre muerte o susto. Es que esto es tremendo. Totalmente. Hay solo una parte que puede ser menos mala. La única parte menos mala es que si la subida de tipos de interés que se va a dar de julio a diciembre hace que la inflación, que está ahora en torno al 8 y pico en Europa, baje al 5 en diciembre, si baja al 5%, en ese caso podríamos ver en el 2023 que el Banco Central Europeo levanta el pie del acelerador, deja de subir los tipos y si la inflación siguiera bajando podrían incluso darle la vuelta. Eso sería... Ojalá, pero no me lo creo. Ojalá, pero no me lo creo. Y a tan corto plazo de tiempo, menos. Tú sabes mucho más, Alberto, pero esto cuando sube ya sabes que tarda tanto en bajar. Sí, hace mucho efecto así, luego tarda en bajar. Bueno, como siempre, un placer, Alberto. Hablas tan claro que es lo que pedimos siempre a nuestros expertos, que aunque sepan mucho, que sabéis, les hagan llegar esa información al ciudadano de a pie. Un fuerte abrazo, feliz día. Feliz día, y me alegra que podamos transmitir a todo el mundo de una manera sencilla y pendientes de esa rueda de prensa de la señora Lagarde para hablarnos de esas subidas de tipos de interés. Gracias. Yo tengo es que, susto. De verdad, os ha tocado un muy mal día. Os ha tocado muy mal día, lo hemos dicho al comienzo. No estaba, ¿no? En la lista. Qué bárbaro. Yo estaba tan contento con esa excepcionalidad ibérica que íbamos a bajar casi el 30%. Pero ya se ha diluido. Claro, es que se ha diluido. Íbamos a hablar de la ese 15% de la factura de la luz. Bueno, de la excepcionalidad ibérica, vamos a bajar, vamos a perder la luz. Pasamos. Lo que perdemos en la luz nos lo suben en la hipoteca, total. Pero es que he dicho del orden de 180 todos los meses. Es una barbaridad. Yo no sé si de verdad, espero que el Banco Central Europeo tome la opción B que ha dicho, porque si no, no sé si las economías la vamos a poder Os voy a dar una buena noticia para terminar. Fernando, de verdad, es que lo necesitáis. Me estás mirando con esa cara de buenos ojitos azules que tiene nuestro colaborador. A ver, ley contra el desperdicio. Esto sí es una buena noticia, que prevé multas. Ya hemos hablado estos días de este proyecto de ley para luchar contra el desperdicio. Antes se lo decía mi compañera, con la que vamos a conectar en breve, que el 30% de lo que se produce en alimentos en el mundo, según la FAO,
se tira. Es que son unos datos de verdad que nos tenían que hacer retroceder en nuestro proceder diario. Esta ley, este proyecto de ley para luchar contra el desperdicio y que se puede evitar en nuestro país que se tiren más de 3.300 millones de kilos de comida al año, podría entrar en vigor, según el Ministerio de Agricultura, el 1 de enero del 2023, una vez que ya se haya aprobado, lógicamente, en el Congreso y en el Senado. Vamos a ver en qué consiste esta futura normativa para evitar el desperdicio y las multas que pueden llegar hasta, en los reincidentes, hasta $500.000 euros. Esther, buenas tardes. Ahora hablaremos también con un experto. Tardes. Pero in situ, en una... Buenas tardes, Cristina, de nuevo. Pues fíjate, la ley, muchos ya se han anticipado y la están aplicando. No digo ya en supermercados, sino en casos concretos como hostelería, restaurantes. Muchos ya habrán visto también llevarse tuppers, ¿verdad?, con los restos de la comida. Javier, buenas tardes. Hola. Pues mira, estamos viendo cada vez más, la gente pide que las sobras se las demos para llevar. Lo estamos dando cuenta que cada vez la gente pierde más la vergüenza y nosotros encantados que la gente se lo lleve, porque cuanto menos desperdicio mejor. Que quede claro que no le cobramos nada. En Doña Pendeja todo el mundo tiene que llevar algo a casa, se lo llevamos con su bolsa, con su tupper y que lo disfrute para cenar o al día siguiente sin ningún tipo de problema. Es una práctica que cada vez se da más, ¿verdad? Sí, llevarse sobra y no tirarlo. Nos damos cuenta que cada vez nos hace falta más tupper, hay días que nos quedamos sin ellos incluso, porque la gente pide mucho para llevárselo para llevar y nosotros encantados. No sabemos si es por que están concienciados, ¿verdad?, sí, con no desperdiciar la comida, o porque también viene bien tener luego también, es verdad que mejor algo que sí, hombre, comer, si puedes comer y cenar un poquito luego, pues perfecto, pero yo creo que también la gente está concienciada cada vez más de no desperdiciar nada. Otro aspecto importante también, en los restaurantes también estáis concienciados en aprovechar absolutamente todo. Sí, no solo en el ámbito, en el puro mero económico, que es importante no desperdiciar nada, sino en el ámbito social estamos cada vez más concienciados. Nos vas además a poner un ejemplo práctico que lo hacéis normalmente en el restaurante. Un solomillo de ternera de muy buena calidad, está ahora mismo por encima de 30 euros el kilo. No podemos desperdiciar nada de este solomillo, ahora mismo no hay ni un solo gramo que esté desperdiciado. Sí, porque el solomillo, diríais, bueno, pues claro, ponemos solomillo, raciones para esto lo que sacamos, que está perfecto, que será ni un 70%. Pero claro, con el resto tenemos que seguir haciendo cosas. Con el resto, que es una carne excepcional igual, pero no queda tan estética, tan bonita, hacemos punta de solomillo a la Montilla, por ejemplo. Y luego otra parte que es completamente riquísima, pero es menos estética, la picamos y hacemos mini burger. Y ya con esto que ya es solo sabor y nos aporta sabor a ternera, hacemos el fondo y el caldo de ternera. Y aquí no hay desperdicio, cero en este caso. Más ejemplos que ponemos que los restaurantes están aplicando ya desde hace mucho tiempo. El cocido, has comentado. Nosotros en la temporada de invierno obviamente ponemos cocido castellano y obviamente hay días que sobra. Y entonces durante todo el invierno estamos haciendo croquetas, que tenemos congeladas y boleadas ya, y luego también unos tacos de pringá, que también los tenemos ya reservados y hechos para el resto del año, que está excepcional. Y mucha gente se pregunta, ¿y qué pasa en los restaurantes cuando sobran grandes cantidades? Pues también... Pues también, pues aquí tenemos que comer y cenar todo el equipo, que es entre 5 y 10 personas, depende del día. Todos los días comemos y cenamos, y si sobra algo, pues que está buenísimo, pues comemos y cenamos. Pues ya ves, Cristina, al menos en los restaurantes de Castilla y León, lo que es el desperdicio alimentario, pues estamos muy concienciados y ya se lleva aplicando el evitarlo desde hace años y cada vez pues se aplica más. Bueno, pues no gracias. sé si es por esto o por esto, pero lo llevamos a cabo. Pues gracias a Javier Luna, que está en uno de los restaurantes, muchos que hay en nuestra comunidad, La Pendeja en este caso, y se lo agradecemos la amabilidad de abrir sus cocinas. Y tenemos a nuestro siguiente invitado, que es Fernando de la Varga, que es presidente de la Asociación de Hostelería de Castilla y León, para que nos dé su opinión. Ahora la vais a dar vosotros, que tenéis unas ganas. Fernando, buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece este proyecto de ley, esta nueva normativa que quieren implementar el 1 de enero del próximo año? Bueno, todo proyecto de ley yo creo que hay que mejorar, ¿no? El sector lo que pretende es colaborar, trabajar y estar de la mano antes de que se implante
porque no deja de ser una medida en muchos aspectos recaudatoria. Estamos viendo como el índice de sanciones de 2.000 a 60.000 euros porque un restaurante en un momento determinado es sobre un trozo de tortilla, ¿no? Vemos que es algo totalmente injusto. A mayores de eso, creo que antes habría que hacer Fernando, una campaña de... Fernando, no sé si me escuchas, el sonido no es el adecuado. No sé si compañeros podemos ajustar para escuchar a Fernando bien, porque apenas le entendemos, entiendo que en casa mucho menos. Fernando, a ver ahora. Nada, ahora nada. Ahora sí que absolutamente nada. Nada de nada. Ahora bien, No hay manera de que ahora me bien, vaya. ni te muevas. Ahora sí. Ahora perfecto. Continúa. Bueno, te decía, ¿no?, que era una medida recaudatoria en cierta manera y eso creo que pretendes colaborar para esa medida, porque creo que es una medida justa y necesaria, pero que no sea simplemente recaudatoria, sobre todo hacia los hosteleros. Se oye fatal, Fernando. Lamentamos, compañeros, tenemos que llevarnos la conexión. En cualquier otro momento, por supuesto, Fernando de la Varga puede hablar y comentar esta y otras cuestiones. Gema. Sí, yo le estaba entendiendo y estoy de acuerdo, porque le estaba diciendo que no sea una medida Recaudatoria, recaudatoria. Sí. Entonces, yo lo que te decía, o sea, yo creo que ahora mismo en España nadie tira nada. O sea, una ley que me prohíba tirar, no, perdona, hazme un protocolo de actuación en supermercados, en hostelería, en fábricas, en distribución, un protocolo de actuación. Le hay, un protocolo de actuación de cómo una conservar, jerarquía del uso de alimentos. Sí, le hay. Pues eso es lo que tienen que insistir, en cómo usamos los alimentos para que no se desperdicie. Porque yo creo que nadie, porque aparte que es que desperdiciar alimentos es una pérdida económica. Claro. Entonces, yo creo que ahora mismo nadie pierde económicamente dinero porque quiera. Entonces, yo creo que no sé si es el momento de hacer una ley castigando a la gente por perder cuando la gente evidentemente lo pierde en contra de su voluntad. Yo creo que lo que tienes que hacer es una normativa, unos cursos, no sé si formación, protocolo, actuaciones para asegurar que no se pierde alimento, pero una ley para prohibir 31 kilos alimentos por persona, ¿eh? Pues, Ahí Gemma, es nada. Sí, pero una Fíjate, ley que castiga, o una ley ¿qué fin tiene esta ley? A ver, Porque yo creo que castigar al hotelero que no ha podido vender todo, o al del restaurante que no... Yo plantearía dos cosas. No A mí le veo yo... Me parece que la ley es oportuna. Somos el tercer país de Europa que aplica esta ley, después de Francia y de Italia. Me parece, pero estoy de acuerdo contigo en que las sanciones me parecen desproporcionadas absolutamente, pero también es cierto que hay un desperdicio de comida por una falta de planificación evidente. Pues enséñame a planificar. Bien. Pero entonces, no una ley. Consumo una ley humano, no es la transformación en solución. productos como zumos, cremas o mermeladas, sería la Claro. segunda opción. Consumo animal y uso industrial. O Pero sea, todo hay es una por falta de jerarquía. conocimiento y acciones mal hechas. Bueno, ¿os ¿no? parece oportuno a ti, Fernando, y a ti no? No, a mí la ley me parece bien, pero es que estoy últimamente muy cansada de prohibir cosas cuando no has puesto medios para que se puedan prohibir. Así dicho. Entonces, no, así dicho. Entonces, tú no me... que nos vamos, Gemma, Sí, que vale, tiene que ser entonces- conclusiones. Ahí. No, pues en resumen me parece muy bien una ley, pero evidentemente es que nadie tira alimentos porque quiere. Entonces no sé si es cuestión de castigar, es cuestión de educar, de enseñar y de poner medios para que no se tengan que tirar los alimentos. Medios para que no se tengan que tirar. No leyes que Fernando, y me castiguen. despido de- ahora que estamos de hablando tu de tocayo. economía, el alimento más caro es el alimento que se echa a la basura, por una cuestión no Ya, y solamente lo saben. ambiental, económica, y también moral y ética. Pues Fernando de la Lo Varga, saben. ¿Me oís ahora bien? ahora sí, Mejor. alto y claro. Lamentamos de verdad ese problema. Nada, Te tengo que pedir, porque disculpas estamos os con pido. muy poquito tiempo, que finalices prácticamente tu intervención. Rápido y conciso, lo habéis dicho vosotros. El 53% de lo que se desperdicia es en la vivienda. Por lo tanto, no es cuestión de multar o de hacer una ley restrictiva, es cuestión de educarnos todos. Lo ha dicho mi compañero hostelero. Nosotros ya antes de la pandemia ya nos habíamos educado y con la pandemia hemos educado a que todo aquello que va al cubo de la basura son desperdicios, son costes que hoy en día el sector no se lo puede asumir. Por lo tanto, hemos sabido trabajar también, o estamos aprendiendo a trabajar también con MER más cero, que prácticamente el sector hostelero no es el mayor impacto, sino es la ciudadanía, somos cada uno de nosotros en nuestra casa donde tenemos que aprender a ese despilfarro tan elevado que hay. Concienciarnos, en definitiva. Pues gracias, Fernando. Correcto. Ahora sí podemos despedirte debidamente. Gracias, Gema. Gracias, Fernando. Gracias, Hoy os Cristina. lo habéis Gracias a ti. trabajado. Gracias a ti. Trabajado. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en directo en Vamos a ver.
Pues como aquí les mantenemos informados al momento, hace un par de minutos que conocíamos ya esa noticia por parte del Banco Central Europeo, que decide mantener los tipos de interés hasta el próximo 21 de julio, donde subirán un 0,25. Y en septiembre también se prevé de nuevo una subida. Todo esto lo conocíamos desde el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Hablábamos hace unos minutos con nuestro experto en economía, Alberto Chan. Apuntaba que prácticamente era seguro la subida de tipos de interés ya. Bueno, pues el Banco Central ha decidido posponer esa subida en un 0,25 hasta el próximo 21 de julio. Como les digo, noticia de última hora. Y cambiando de tercio, vamos a hablar de la historia, los próximos minutos, de la historia de Gilbert. El programa Diagnóstico, un programa semanal de esta Casa de Salud, en Castilla y León Televisión, que se emite los sábados a las 8 de la tarde. Este fin de semana, este sábado, emite un episodio muy, pero que muy especial. Estamos viendo imágenes que pertenecen a este capítulo, a este episodio de Diagnóstico. Es la historia de Gilbert, un niño nacido en Burundi que sufre epilepsia y como consecuencia de una crisis cayó sobre la hoguera de su choza donde se cocinaba la comida del día. Estamos viendo imágenes de esa choza donde convive junto con sus hermanos y sus padres, donde no hay agua corriente, donde no hay, por supuesto, electricidad. Bueno, tras ese accidente sufrió unas terribles quemaduras en la cara, un brazo y el torso, de las que no fue debidamente atendido y que le dejaron unas secuelas terribles que le hipotecaban de por vida. Vamos a hablar con Benjamín López, que es nuestro compañero periodista. Le tenemos ya, compañeros, a Benjamín. Benjamín, buenas tardes, y también vemos en conexión a nuestro siguiente invitado, a Gaspar González, que es de la ONG ASU, Asociación Solidaria Universitaria, que conocieron de este caso y se pusieron manos a la obra. Bienvenidos a ambos, a Benjamín y por supuesto a Gaspar. Compañeros, si me podéis poner el monitor cerca de mi monitor, de mi televisión, de mi cámara, mucho más fácil. Benjamín, ¿cómo tenéis conocimiento del caso de Gilbert en Burundi, en esta aldea, y cómo os metéis de lleno en el caso? Pues mira, fue casualidades de la vida realmente. El director médico de Diagnóstico, el asesor médico que tenemos en el programa, es un cirujano plástico burgalés, César Casado, pues nos habló de que iba a operar en los próximos meses, estaba pendiente de que ese niño llegara a España y él iba a ser la persona que le interviniera quirúrgicamente para intentar reparar en la medida de lo posible esas terribles quemaduras que sufre. Claro, la historia era verdaderamente impactante y nos pusimos manos a la obra. Hablamos con el médico, le dijimos, oye, teníamos mucho interés en hacer un reportaje sobre todo esto porque merece la pena que se conozca, ¿no? Porque al final, más allá de la historia personal de Gilbert, que es tremenda, también es muy destacable aquí cómo se aunan muchas voluntades de mucha gente para que sea posible este milagro, ¿no?, de que Gilbert pues, pueda recuperar pues, prácticamente su vida anterior a ese terrible accidente. Nos pareció una historia buenísima. Pedimos permisos a todos los hospitales, a aeropuertos, etcétera. Hablamos con la Asociación Solidaria Universitaria, con ASU, con Gaspar, que está también con nosotros hoy. Y bueno, la verdad es que nos pusieron todo tipo de facilidades y yo me alegro muchísimo porque esta historia de verdad, Cristina, merece la pena que la gente la conozca. Es una historia dramática por un lado, pero que llena de esperanza por otro, porque ves que la gente cuando se une puede hacer cosas increíbles. Claro, y efectivamente aquí confluyeron, compañero, muchas voluntades, muchas personas que solidariamente brindaron su apoyo, su dinero para costear
la llegada de Gilbert a nuestro país, por supuesto los facultativos, las enfermeras y enfermeros que trabajaron en ese quirófano donde más de 12 horas se le practicaron todo tipo de soluciones quirúrgicas después de un tiempo, después de no haber acudido a lo que podría ser, Benjamín, un centro de salud, pero nada que ver con lo que tenemos en el primer mundo, ¿no? En nuestro país. Y ha habido, como digo, muchas buenas personas que han ayudado para que Gilbert pueda volver con sus padres mucho mejor, Gonzalo, ¿no? Sí, sin duda. Como digo, aquí ha habido un montón de personas y de voluntades que se han juntado para hacerlo posible. Gaspar, en representación de la ONG ASU, desde luego es una de ellas. Dentro de esa misma organización hubo más personas involucradas, evidentemente, pues familias particulares que han acogido al niño, que han financiado el traslado, el Hospital Ruber Internacional, que también se ha portado muy bien, el cirujano de este programa, como digo, César Casado, que ha puesto todo de su parte y más para llevar a buen puerto esta historia. Al final nosotros simplemente somos testigos de eso. Desde luego nosotros no hemos hecho nada más que poner la cámara y contar esta historia que, repito, yo creo que merece la pena que la gente la vea porque es una historia maravillosa, ¿verdad? Es una historia maravillosa que nos humaniza a todos. Te acabo de cambiar el nombre, Gaspar, te he llamado Gonzalo, pero... Como a mi hermano, no pasa nada, Cristina. Bueno, Gaspar, de verdad que nos enternece, que nos hace mejores y que queremos que desde tu propia experiencia como miembro de esta ONG nos cuentes cómo llegó a vosotros esta historia. Pues muchas gracias antes a Cristina por permitirnos también a Benjamín dar voz a Gilby, como le llamamos cariñosamente. Y bueno, a nosotros nos llega la historia hace año y medio más o menos. Nosotros trabajamos en Burundi desde hace 15 años, bueno, con contextos complicados y con disyuntivas, bueno, en las que a veces hay que tomar decisiones complicadas. Y bueno, a través de las misiones de la caridad, que es la Congregación de la Madre Teresa Calcuta, con las que trabajamos desde hace mucho tiempo y son de plena confianza, bueno, nos dieron la oportunidad de ayudar a Gilby. Nos pusieron el caso delante, a Marta y a Patricia concretamente, que estaban en Burundi el año pasado, y bueno, les plantearon la posibilidad de hacer algo. La primera reacción, como podréis imaginar, puede decir ¿qué hacemos con el pobre Gilby? Porque bueno, ya lo ha contado Benjamín y sale bien en el reportaje, la situación era complicada, muy complicada, y allí no tenía fácil solución. Así que bueno, al final... también lo resumía muy bien Benjamín, se unaron voluntades de muchas personas a las que estamos eternamente agradecidos, que poco a poco pues, han ido sumando este pequeño, ¿no?, castillo que al final ha permitido pues, que Gilby pueda venir a España, se pueda operar y realmente pues, le haya cambiado un poquito la vida. Así que nada, nosotros Gaspar, Benjamín, estamos viendo imágenes, de verdad, es que quiero que los telespectadores entiendan el drama de esta familia y de este joven que ellos no saben realmente ni la edad que tiene, Gaspar, Benjamín. Los médicos en el hospital creen que tendrá entre unos 11 y 12 años, pero la barbilla cicatrizó pegado al pecho por las quemaduras, lo que prácticamente le impedía mover el cuello, el brazo izquierdo quedó también pegado al torso, la muñeca completamente girada debido a la retracción de los tendones a causa de las quemaduras y después de largas horas de intervención, pues ha quedado francamente mejor. Aún así, queda parte de la intervención, ¿no?, que se tendrá quizás que hacer en el país de Gilby. Sí, lo si me permites añadir una cosa, yo diría que el contexto en esta historia es fundamental. Porque hay que ponerse en la situación de donde se produce esto, que es en Burundi, que si no es el país más pobre del planeta, pues sería el segundo, quiero decir, es uno de los países más pobres del planeta, en una zona pobre de ese país pobre, un niño que jamás ha salido de su aldea, Benjamín, que no ha montado en un coche, que no ha viajado, que tiene que venir... Benjamín, perdóname, es que estamos viendo el momento del reencuentro, sí, los telespectadores, en ese momento del reencuentro de sus padres, de los vecinos de esa aldea, cuando llega después de ser intervenido en España. Y es que quería contextualizar porque son imágenes que pueden ver, por supuesto, este sábado, Benjamín, a las 8 de la tarde, claro, en el programa que diriges y que presentas, Diagnóstico. Puedes continuar. Por eso decía, ese contexto es muy importante, porque claro, esta imagen no es una imagen, diríamos,
pues del reencuentro de una familia, como puede ser una familia europea que está acostumbrada a que su hijo pues pueda irse a otro país, etcétera. No, para ellos es poco menos que mandar a su hijo, como si nosotros mandamos a nuestro hijo a Marte en manos prácticamente de unos extraterrestres completamente desconocidos, a los que fías, bueno, pues de su buena voluntad que te vayan a devolver a su hijo. Y en ese contexto se produce esta historia, es tremendo, al final pues tiene un final feliz. Y bueno, Gaspar, ya digo, Gaspar y otras personas más de la ONG pues tienen la culpa de que esto haya sido posible. Pues es bueno, Gaspar, tener la culpa de tamaño milagro. Un fortísimo abrazo para ti, para todos los miembros de la ONG, por supuesto para el doctor Casado, el que nos hubiera encantado tener, pero que lo haremos, Benjamín, en otra ocasión. Y a ti, por supuesto, enhorabuena por este pedazo de especial en tu programa Diagnóstico. Lo vemos este sábado a las 8 de la tarde. Gracias a los dos. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, un saludo. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, que mañana nos volvemos a reencontrar a la 1:30 de la tarde. Que sean felices. Hasta mañana.